tal, amigos de Rock and Gold? Yo soy Pamela Grauri y el día de hoy, y como siempre, estoy aquí con mi compañero de podcast, el mismísimo Víctor Gorda Fernández. Pam, ¿cómo estás? Gusto estar contigo el día de hoy. Estoy muy contenta porque el tema de hoy está súper padre y tú eres un experto del tema. Y yo quiero que nos platiques muchas cosas sobre este tema. ¿Y cuál es, Vic? El tema que nos compete el día de hoy es ¿qué pasa, Pam, cuando tú eres un deportista o un artista famoso, famosa, que entraste en algún momento en el cual tú tenías un objetivo, tu audiencia tenía una necesidad, y cómo conforme se va dando el factor tiempo o conforme va entrando el factor tiempo, tienes que ir evolucionando en tu carrera y por lo mismo con tu imagen para seguir conectada con esa audiencia y agarrar audiencias nuevas. Este es el axioma que se le conoce como el dinamismo de la imagen, que independientemente de lo que te dediques es algo totalmente necesario, pero cómo hay artistas y figuras del medio del entretenimiento que han sabido hacerlo y la necesidad de los que no, o los que han dado un rumbo totalmente distinto, pero que han sabido estar vigentes. Está súper interesante. Oye, Vic, pero antes de entrar así como a temas específicos, a mí me gustaría preguntarte algo. Tú como maestro de esta escuela, de este colegio de imagen pública. Esta es la entrevista con Pam. No, es que con realmente Pam. me interesa porque quiero aprender de este tema. ¿Tú cómo has sobrellevado este dinamismo de tu imagen como maestro? Porque yo de pronto te veo muy enterado de muchas cosas y no creo que sea por tus hijos, porque tus hijos son muy chiquitos. No es por nerd. Aparte de nerd, digo, porque ustedes no lo ven, pero mucha gente que trabaja aquí en las instalaciones de imagen pública me encanta porque hay muchas mujeres, ¿Sí? Muchas mujeres, eso la verdad es que me fascina y son muchas mujeres muy jóvenes también. Pues mira, sí, Pam. ¿Te al has final rodeado del camino, de esa juventud? siempre yo les digo aquí a toda la gente que colabora en el Colegio de Consultores en Imagen Pública, que además de nuestro alumnado, tienes razón, o sea, todo el alumnado es en 90% mujeres, ¿no? En su gran mayoría son mujeres, que es curioso cómo son las que han tenido la sensibilidad de entender el juego y el manejo de la imagen pública de una manera completa, complementaria, y sobre todo de ver que hay un gran negocio ahí, ¿no? Cosa que a los hombres, me imagino que no sé qué tipo de ideas tengan en torno a la profesión, pero que siguen clavados, a lo mejor queriendo dedicarse a carreras tradicionales saturadas, que ya difícilmente les dejan la misma cantidad de dinero. Yeah. Pero sí, al final del camino son muchas mujeres, estamos rodeadas de ellas, pero no sé a qué viene al caso esto. Ya se me olvidó. Que tú cómo has manejado tu imagen, ese dinamismo en tu imagen como profesor. No, es que te tienes que seguir, o sea, tú te tienes que adaptar. No es lo mismo empezar a dar clases cuando tienes 20, 25 años, que a la generación que le dabas clases tenía 18 y a lo mejor la brecha generacional no era tanta, a cuando en mi caso, por ejemplo, tienes 47 años, pero los chavos de ese semestre pues siguen teniendo la misma edad. O sea, los de primer semestre o cuarto semestre van a tener siempre 20 años. Tú como maestro eres el único que creces. Entonces, claro que hay una bronca en cuestiones de identificarte con esa audiencia, ¿no? Con este caso, como alumnos. Claro que te ven totalmente distinto y por supuesto que tú tienes que evolucionar porque ya el trato es diferente, ya la forma de pensar de una generación es totalmente distinta, ya tienen otro tipo de conceptos. De hecho, ya nos pasó aquí en un episodio que yo dije un verbo que a lo mejor para la generación a la que pertenezco y las cercanas a mí es completamente normal, y aquí las generaciones de más abajo se nos espantaron durísimo diciendo, ¿cómo es posible que hayas dicho eso? Cosa que no voy a repetir, pero que Pam estaba doblada de la risa de que me haya atrevido, ¿no? Que me haya atrevido a haber dicho eso porque nos iban a cancelar, pero justamente este es el dinamismo ya. Okay. Evidentemente yo ya no se trata de una experiencia propia, pero es cómo tienes que ir evolucionando de acuerdo a tu audiencia. En este caso, ¿no? Ya que me lo preguntas, la audiencia no va creciendo contigo, pero en el caso de un artista, de un deportista,
también es ver cómo va haciendo ese dinamismo también de acuerdo a su objetivo y cómo puedes ir identificando tanto con la audiencia a la que ibas dirigido en su momento cuando empezaste y que te empezó a seguir, a ya cómo la gente te percibe, lo que ya lograste y sobre todo qué sigue después de. Ujú. Que en el caso del medio artístico a lo mejor es un poco más fácil, ya que pues casos de artistas o actores o actrices que tienen muchos años y se siguen dedicando a lo mismo, a una cosa totalmente distinta con un deportista que su carrera es mucho más corta y tienen que ver qué es lo que sigue una vez de retirado. Claro. Oye, y esto también tiene como que mucha responsabilidad, ¿no? Sobre el artista, sobre el deportista. Sí, sí, tiene mucha responsabilidad en el sentido de qué vas a decir, qué vas a hacer, cómo te van a percibir. Exacto. Y más que responsabilidad, también existe un miedo muy grande Ujú. porque lo sacas o salen, no es que lo saques, yo no saco a nadie. La verdad es que salen de esa zona de confort, por decirlo de alguna manera, en la cual es donde tienen experiencia. Tú saca a un jugador de fútbol, por más famoso que haya sido, sácalo del medio del fútbol Ujú. y seguramente debe de aterrorizarse de qué va a seguir con su carrera, cuál es el siguiente paso. Pero lo mismo con un golfista, con un tenista. O sea, tú sácalos de ese medio, que es donde son exitosos, lo que conocen, que independientemente del brinco natural, de dedicarse a ser coaches, dedicarse a ser entrenadores, directivos, mismos representantes. Hay muchos casos, y ya que hablábamos en algún otro capítulo también de los representantes, hay muchos deportistas que se dedican a la representación Ujú. de los que siguen porque conocen el medio. Y fíjate que esa labor es padre, muchos con la ideología de que no les pase a los de abajo lo que Claro. me pasó a mí. Y como yo Ujú. viví cierta experiencia, lo puedo hacer. Pero, por ejemplo, ¿cuántos deportistas no conoces que de repente se dedican a otro tipo de negocios o que salen, por ejemplo, a dar conferencias, Claro. ¿no? Por ejemplo, o a escribir un libro. Ujú. Y entonces ya sobre la autoría de ese libro en el que plasmaron sus memorias, resulta que se van a dedicar a hacer conferencias. Entonces, ahí entra otro miedo por parte de este deportista de qué es lo que va a pasar, cómo voy a hacer, cómo voy a empezar. Y eso evidentemente requiere de una preparación específica o especial para esa actividad que van a hacer para poderse seguir desenvolviendo, pero ya el enfoque de la audiencia es distinta. Tú, por ejemplo, ¿por qué querrías oír? Ahorita no importa, quítale lo deportista, pero ¿por qué querrías oír a un artista, a un actor, a una actriz o a un deportista dando una conferencia? Realmente, ¿qué crees? Y ahorita imagínatelo. O sea, yo te Ujú. digo, vas a ir a una conferencia de una figura pública de este tipo. En ese momento, independientemente que dijeras qué flojera o no qué flojera, pero automáticamente, ¿qué crees que te va a decir? Pues su experiencia de vida, lo que ha Exactamente. pasado, sus trabas, cómo las ha superado. Y eso te va a servir a ti en qué aspecto, aunque tú no te dediques a eso. Pues uno siempre está buscando como figuras, ¿no? Para idealizar y para inspirarse también. Ujú. Entonces, pues siempre estas pláticas son como muy inspiradoras, sobre todo. Y fíjate cómo ya esa figura pública, ese artista, ese deportista, ya conectó contigo Ujú. que no tenías una conexión previa a eso. Pero en Ujú. ese momento tú ya puedes estar abierta a justamente lo que decías, ¿no? Ver cuál fue su experiencia, qué le pasó, cómo lo hizo, cómo lo llevó, ahora cómo se ha adaptado a Ujú. lo nuevo. Y uno como espectador de esa conferencia, independientemente, repito, que lo admires o no lo admires, dices, me dejó algo porque en mi momento de vida Ujú. seguramente estoy atravesando por algo similar. Claro, logras empatizar mucho. Fíjate que hay el caso de una chica que es colombiana, si mal no recuerdo, que fue Miss Colombia, Ujú. muy guapa, y ella en pandemia se tocó una bolita en la panza y se dio cuenta que tenía algo raro. Entonces va y se la quitan y se le complica la cirugía. Era algo muy sencillo, era como una bolita de grasa, se le complica la cirugía y le tienen que cortar una pierna. O sea, imagínate a Ya, 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 una sí. Miss Colombia.
Entonces, de esa complicación de esa cirugía, pues le tuvieron que quitar su pierna, imagínate. Y era una chava que pues era muy activa en sus redes sociales, bailaba incluso, ella subía como muchos reels, muchos TikToks bailando y pues aparte de que es una persona muy positiva y se ve que su entorno pues es de mucho soporte emocional, su familia, sus amigos, ella supo hacer con su imagen pues esta parte como muy inspiradora, inspirando, contando su historia, cómo pasó el proceso, la depresión, o sea, todos los procesos que ella tuvo que atravesar para poder sentirse pues bien con su prótesis. Y ella pues en sus redes sociales manda todo este mensaje, ¿no? Y sigue, y bueno, ella en su contenido de TikTok, Instagram y todas sus redes sociales creció exponencialmente, o sea, tremendamente, porque aparte de este mensaje, pues ella siguió bailando, entonces pues te causa como que mucha admiración, ¿no? O sea, verla así, y creo que es un ejemplo muy bonito de dinamismo de la imagen. Sí, cómo va, o sea, cómo fue evolucionando y demás. En su Claro, momento vi el caso, en su momento vi todo ese proceso. Es más, creo que hasta ella documentó todo documentó el todo. proceso de Ujú, la amputación y la operación y todo esto. Fue noticia, evidentemente, ujú, a nivel mundial, pero justamente es eso, ¿no? Ver el qué sigue y cómo voy yo evolucionando. Que si bien en los primeros capítulos hablamos de la reinvención y de ujú. cómo hacer cosas nuevas de algo y evolucionar, aquí más que reinventarse es eso, es cómo me adapto yo Sí. a seguir haciendo lo mismo, a seguir estando vigente, Ujú, haciendo otro tipo de cosas. O sea, ujú, podría parecer o sonar a que es similar, ¿no? ujú. Pero sí mucho es con el afán de seguir haciendo eso. Un caso muy sonado y que es un ejemplo que siempre hemos usado aquí en el Colegio de Imagen Pública es el caso de Maradona. Claro. Ya sé que ahorita van a decir, Satanás, el peor deportista del mundo, ya lo dije también yo en algún momento. Drogadicto. Sí, no, yo ya sé que en algún momento yo Sí. también dije que una cosa es tener una buena imagen y haber conectado y haber sido una persona famosa con un número de seguidores impresionante al grado de tener una iglesia, y otra cosa es ser un ejemplo o Ujú. ser un buen deportista. En su momento también, repito, lo dije que a mí, para mi gusto, nunca va a ser uno de los mejores futbolistas del mundo por el simple hecho de que ganó un mundial haciendo trampa, ¿no? Pero bueno, independientemente de lo que yo piense o Claro. diga, independientemente de lo que yo piense o diga, Maradona justamente fue pasando por Ujú, todo pues por sube y baja o esta montaña rusa del dinamismo de la imagen, en la cual tuvo el pico ujú. de ser el considerado el mejor jugador del mundo, ¿no? En el Mundial del 86. Viene el Mundial del 90 y es cuando les empieza a salir ya un poco de problemas. Hay por ahí, eso fue en el Mundial de Italia. Él jugaba en Italia en ese momento y empezó a tener ahí algunas broncas con periodistas. Por ejemplo, hay una imagen que se hizo bastante famosa y no sé si ande por ahí todavía dando vueltas, en el que llegan periodistas a su casa en Nápoles, en Italia, a quererlo entrevistar. Y sí, no estoy diciendo que tenga la razón. Probablemente los deportistas en un tono de acosar, molestos, Los, molestando, muy tipo los reporteros, paparazzi, los ¿no? reporteros ahí tratando de violar un poco la privacidad de Maradona, que Maradona salió con un rifle a apuntarles, ¿no? Salió con un rifle a apuntarles para que se fueran de ahí y empezó con este tipo de situaciones. Pierde la final del Mundial, declara ahí cosas y demás en el 90, pero llega el 94 y es cuando lo dan de baja del Mundial por salir positivo en la prueba Ah, antidoping. claro. Y él tiene que abandonar a la selección argentina. Vienen todos los problemas en los que se metió con sustancias prohibidas o sustancias nocivas para la salud, para no usar el término que todos están pensando y diciendo y que nos vayan aquí a censurar o hacer, ¿no? Pero viene todo ese problema y se viene para abajo su imagen de Ujú. ser el mejor deportista del mundo en ese momento considerado, independientemente de la trampa y la mano de Dios y todo este tipo de situaciones, se viene para abajo y se vuelve ya en la persona enferma con un problema que agrede, que ya prácticamente su carrera está terminada, que la gente ya no lo admira, que si bien le reconocen los logros, pero ya se hace a un lado. Maradona se deja ir totalmente, y aquí en toda la extensión de la palabra, googleen por ahí, busquen
fotografías de Maradona como por ahí del 95, por ahí, y está hecho un globo terráqueo, ¿no? Sí, Por era no muy decirle un gordo. puerco, ¿no? O sea, por no decir, ya se están riendo, ¿no? O sea, dicen, ya ibas bien, ibas cuidando muy bien tu léxico y lo que decías. Quiero que sepan, queridos escuchas, que tengo un grupo de personas enfrente de mí que están con pinzas a ver qué digo y qué no digo. Hay que cuidarte, Vic. Y están coartando mi libertad de expresión, ¿no? Pero busquen esas fotografías y me refiero, sí estaba muy pasado de peso. De hecho, se murió. Maradona estuvo muerto y lo declararon muerto de un infarto por sobrepeso, pero logró recuperarse y de ahí tuvo un programa de televisión que se llamó La Noche del 10, que también, si lo buscan, existe ahí en diferentes plataformas, y fue otra vez para arriba. O sea, la gente lo empezó a volver a seguir, a admirar, uno, por cómo fue su regreso tal cual, tipo ave fénix que resurgió de sus cenizas, pero fue un programa muy ameno en el que evidentemente por ser quien era, quien lo conducía y por ser Maradona, tenía unos invitados muy atractivos y se fue otra vez para arriba la popularidad. Entonces, fíjate cómo va siendo este dinamismo, ¿no? De arriba, abajo, otra vez arriba. Y Maradona, mal que bien, supo irse adaptando. De ahí ya viene otra vez un pico muy bajo, empieza a volver a ser director técnico de la selección argentina, de algunos equipos. Ya su último contacto cuando estuvo aquí en México, ahí están las imágenes y demás, hasta que también otra vez vuelve a tocar fondo al final del camino. Una persona con una enfermedad y pues los resultados y el final todos lo conocemos, pero es un ejemplo muy claro de cómo se supo ir adaptando y cómo lo pudo haciendo y cómo esos picos, la audiencia siempre estaba ahí, porque aparte es la misma audiencia que lo venía siguiendo. Algunos de más chicos o generaciones más chicas a lo mejor lo agarraron o lo conocen por el programa y es cuando empieza todo sube y baja, ¿no? Y cómo se supo adaptar y cómo lo supo hacer. Claro. Oye, y en el mundo de la música, ¿a quién nos pondrías de ejemplo? A ver tú, dime uno. ¿A Spice Girls? A ver, a las Spice Girls. Las Spice Girls, a ver. Mira, ya que vienes muy fashion el día de hoy, ya que estás muy fashion el día de hoy. Ay, ¿Cuál no, era yo la pensé que la Spice Girl? Dani. No, A ver, grítanos, también. Dani. Pero a ver, ¿cuál era la Spice Girls? O de las Spice Girls, la Spice Girl más fashionista. Pues la Victoria. Posh Spice. Ah, ¿cómo Exactamente, era? Posh Sí. Spice. Pero fíjense, y este ejemplo está padre. ¿Te gustaban a ti las Spice Girls? Pues Más o menos. es que me tocaron muy chiquitas, sí. híjole, ya, otra vez. O sea, otra vez salió No, pues sí, ¿qué te digo? Salió la niña de ¿cómo? El reality show que dijiste en el capítulo pasado, ¿cuál era? Código Fama. Código Fama. Salió la niña Código Fama a los 18 años que tiene ahorita Pam. No, pero vamos a ver, las Spice Girls. Las Spice Girls fueron un concepto, también cosa que ya hemos hablado muchísimo aquí en Rock and Roll, de cómo un proyecto de 5 mujeres, cuando estamos aparte acostumbrados a las boy bands, ¿no? La verdad es que de mujeres ha habido muy pocas, si no es que nulas, ¿no? En este mismo concepto o contadas. Pero lo mismo, un producto musical, sin meterme en si eran buenas, si eran malas, si sí cantaban, si no cantaban, si tenían talento o no, eso es lo de menos. Pero había un concepto muy bien planeado, ¿no? ¿Quién era la fashionista? ¿Quién era la deportista? ¿Quién era la más dulce o fresa, por decirlo de alguna forma? ¿Cuál era, digamos, la más, pues más activa, vamos a decirle de alguna manera, que no era la deportista, sino más activa, ¿no? Y cómo cada una tenía una personalidad. Muy marcada, ¿no? Muy marcada. Ahora, realmente estaban respetando su esencia, era parte del producto artístico, era una cuestión ahí sí nada más de pantalla para que cada quien se identificara, la audiencia con una, tanto hombres como mujeres, en el caso de hombres que les gustara o les atrajera alguna, en el caso de las mujeres yo quiero ser como ellas, cada una con un discurso, no sabremos, pero el chiste fue que fue un producto
artístico muy exitoso. Que ¿no? funcionó, claro. No, funcionó muchísimo. Hicieron películas, grabaron películas. discos, giras. Hay anécdotas por ahí de que si alguien se las topaba en algún lugar público o hacían presentaciones, ya llevaban los autógrafos impresos. Y lo que repartían eran papelitos ya con las firmas impresas y ni siquiera se dignaban a firmarlos. Para el que esté pensando por ahí de ay, qué sangrones o qué payasos, quiero que sepan que Hugo Sánchez hace lo mismo. ¿Ok? ¿En Hugo serio? Sánchez hace exactamente lo mismo. Hugo Sánchez ya trae o traía, no sé si ahorita, sus autógrafos, pero ya los traía los autógrafos impresos y nada más repartía los autógrafos. Pero regresando a las Spice Girls, fue un concepto muy, muy exitoso. Algunas intentaron hacer su carrera por otros lados, ¿no? También de cantantes. Otra de ellas se casaron, otras estuvieron ahí, ya se retiraron del medio, lo que sea. Pero, ¿qué pasó con Victoria Beckham? Además de ser, digamos, la más... Pues era yo creo que la que más llamaba la atención, ¿no? Sin temor a equivocarme, yo creo que era de las... ¿A poco sí les Yo llamaba creo más que la sí. atención a ustedes los Era de hombres? las que más llamaba la ¿Sí? atención, la más guapa, la que se veía poco? más... ¿Sí? La que se veía un poco más atractiva. Repito, eran 5. Ahorita habrá una. No, a mí me gustaba más una, a mí otra, a mí otra. Evidentemente, ¿no? Pero, qué casualidad, y aquí sí lo puedo ver como una casualidad, o qué atinado fue, si fue planeado, que casualmente a la que posicionan como la más fashion, como la más glamurosa, como la más jaladora del spotlight, ¿no? A la que todo mundo busca. Además de hacerse novia en su momento del deportista más popular de Inglaterra, que además, para efectos prácticos, le fascina todo este rollo de la explotación de la imagen, la moda. Lo mencionamos también ya de que es el deportista que más genera por explotación de imagen a un retirado, es el que más genera aunque deportistas en activo. Ella decide, en este mismo dinamismo, meterse al mundo de la moda. Y además se conjuga o se complementa que cuando David Beckham, ya en sus últimas épocas de retiro, hace el gran negocio de irse a Los Ángeles, otra gran casualidad. ¿Cómo acaba, o no? O sea, qué casualidad entre comillas, que cómo acaba un deportista con este perfil, con estos gustos, de novio o ya casado con esta mujer tan popular, con este perfil. ¿Se te hace mucha casualidad que hayan acabado en Los Ángeles? Claro, con todo el jet set, ¿no? Evidentemente, era una bola cantada, que es donde tenían que estar, que lo tenían que hacer. Pero fíjate cómo ella despega. O sea, porque muchos podrán decir, ay, sí, la Spice Girl que se casó con David Beckham. No, Victoria Beckham se mete al mundo de la moda, empieza con sus desfiles, empieza a tener marca, claro, muchísimo éxito, tiene su propia marca, y ahorita ya poca gente, y esa poca me refiero a gente generacional, la ubica como la Spice Girl. Ahorita tú dices Victoria Beckham. No, es un fashion icon ella. Es tal cual, o sea, ya es un fashion icon, es una diseñadora, y chavitas de 20 años, de 18 años o lo que sea, dicen, no tengo ni idea. Ahí estoy viendo ahí atrás un par que dicen, ¿quién es? ¿Quién es? No tengo ni la más remota idea. ¿A la esposa no? A David Beckham sí, pero a la esposa no. Sí? ¿Pero por qué? Porque aquí hay personas que se dedican al fashion styling y seguramente ahí atrás eso les tiene sin cuidado, pero al fútbol, ¿qué tal? No lo sabemos. Ahí está, un poquito más que la moda porque conocen a David Beckham, pero justamente Victoria supo, mi amiga, mi tocaya, la tocaya, Miki la tocaya, ¿no? Casualmente sí supo evolucionar, hablarle a esa audiencia, la audiencia que la seguía, porque tampoco, no dudo que gran parte de las consumidoras de la ropa, de la marca de Victoria Beckham, sea gente también muy chavita o que la seguía de chavitas con las Spice Girls y que fue evolucionando con ella, pero tiene este dinamismo de ser percibida de diferentes formas. Claro. Y te puedo apostar que si en algún momento quisieran hacer un reencuentro de las Spice Girls, difícilmente ella lo aceptaría, o sea, difícilmente volvería a permear, o a lo mejor lo aceptaría por la parte de la nostalgia y volverse a juntar y demás,
pero no es una necesidad que ella esté buscando claro que no. en vivir de haber sido la Spice Girl. Ella ya es la diseñadora de moda. Oye, ¿y qué nos platicas, Vic? Es que a mí me llama mucho la atención el caso de Gloria Trevi. Ajá. Por todo lo que pasó ella, pues... Otro caso de intrusismo de la imagen. Ajá, terrible, una terrible historia ahí, sea cierta o no sea cierta su culpabilidad, víctima o victimaria, no lo sabemos bien, pero como ella tenía una personalidad tan marcada, tan rebelde, que funcionó tan bien y más para la época, o sea, no había ese tipo de rebeldía, al menos aquí en América Latina, ¿no? A ver cómo conectó con su audiencia. No, o sea, cómo conectó con la audiencia tremendamente, las películas que se hicieron geniales, o sea, en lo personal a mí me encantaba esa mujer, la Gloria Trevi de La Papa Sin Katsu. ¿Por qué te gustaba? Pues por su rebeldía, por su reverencia, por el tipo de canciones también que no era la típica romántica, ¿no? Verla, o sea, era como su imagen y más para esa época era como un shock. Las medias rotas, lo que hizo Siempre en Domingo, la primera vez que se presentó, o sea, ella rompió con todo, creo. Muy chavita, ya habla de Siempre en Domingo. Bueno. Explícanos a todos los que te están oyendo que no tienen idea, ¿qué hizo? Primero, que era Siempre en Domingo, y dos, pues, ¿qué hizo? Era como el programa top de la televisión mexicana, donde si te presentabas ahí ya era lo máximo, o sea, ya tenías tu carrera casi hecha y ganada, ¿no? Ajá. Si te recibía Raúl Velasco ahí ya la llevabas de gane bastante. Entonces Gloria Trevi tiene la oportunidad de presentarse ahí, la lleva Sergio Andrade, pero pues le marcan y le dicen, oye, no puedes hacer esto, no vayas a sacar la lengua, no bailes de tal forma, porque pues en ese entonces, imagínense, Televisa, que era la representación de la Virgen de Guadalupe, el PRI, así. Y todo lo que estaba bien, según esto. Entonces ella le marcan muy bien los límites de qué debe hacer, de qué no debe de hacer, y ella todo decía que sí, ¿no? Y nada, que la sueltan en el escenario y la mujer agarra a un señor del público, le jala el pelo, hace un desastre, se tira en el piso, se rompe las medias en vivo. Entonces hace lo que quiere y eso fue pues muy choqueante para la televisión, pero pues a la gente le encantó ver algo diferente. Y la letra de sus canciones también, que eran la mayoría pues muy irreverentes. O sea, ella cantaba el amor, pero también cantaba la rebeldía, al cómo ella se sentía pues fuera de foco, que se sentía que no pertenecía a lo mejor a lo común, a la sociedad. Entonces eso fue lo que como que impactó mucho en ella. Pero después lo que pasa tan terrible con este clan Trevi Andrade, lo interesante de ella es cómo regresa y cómo se une a esta comunidad LGBT también, que aprovechó, yo creo, el momento, se hizo un ícono LGBT. Sí, pero a ver, aguanta, vamos a hacer una pequeña pausa aquí. No, tú vas a seguir. Ajá. Pero fíjate, estamos hablando del dinamismo y ahorita ya contaste la historia muy rápida, pero es cuando la lanzan y lo que hace. Luego viene este problema que es acusada, para los que no tengan el contexto, es acusada de trata, de explotación, ¿no? De explotación, de secuestro, ¿no? Y sentenciada y encarcelada. Pero entonces ahí, aunque lo brincó, y ahorita perdón que te interrumpí, Pam, pero ahí también se genera una imagen. O sea, vamos con el mismo. O sea, de ahí de tenerla en algún tipo de imagen, te guste, no te guste, la sigas, no la sigas, viene la parte de este problema. Entonces ahí entra otro mood o otra onda de percepción en el sentido de es culpable, no es culpable, sabía, no sabía, inocente, no inocente, le creo, no le creo, toda la historia del chavito y demás, ¿no? De y todo su lo que hija, viene. de su hija muerta. No. Oye, hasta pero, o sea, qué gente tan sensible a eso del dinamismo de la imagen, porque cómo todo lo planean perfectamente, que cuando ella sale de la cárcel, el vestido blanco, ella se pone un vestido blanco, fue totalmente intencionado para mandar un mensaje también. Claro, ¿no? O sea, con todo, o sea, todos los elementos que ella siempre tenía antes, durante y después de este desastre, siempre ella estuvo mandando un mensaje a la audiencia. Y aquí ponte a ver que ya para esto ya pasan años. O sea, también ella va creciendo, ya no es la chavita, pues mugrosa, desaliñada, que hacía este tipo de desfiguros o que bañaba a la gente con refresco también, o se bañaba ella con refresco. Viene la parte de la salida y ahora sí, ella se convierte, o sea, ya se vuelve señora, al final del camino es una señora, ¿no? Vuelve a lanzarse, tiene otra vez ya, digamos, una vida familiar y demás, y
Perdón, tío, repito y que te interrumpí, pero todavía como empiezas que ya con la conexión que dices tú. con esa esencia, ¿no? Un poquito todavía No, siempre es su rebelde. esencia. No, eso no lo Y eso pierde. es lo padre de Gloria Ujú. Trevi, creo que es muy fiel a su esencia y a lo que ella cree y cómo percibe el mundo. Ajá. Y que siempre se ha sentido como una papa sin catsup, ¿no? Como que fuera de foco y como que no pertenece mucho a esta sociedad. Entonces, ella, aún siendo una señora de no sé cuántos tengo ahorita, 50, 53 años. Por ahí o sea, debe tener, no que tengo aparte ni idea, a pero mí se me hace guapísimo y que se ha conservado muy bien, pues sigue teniendo como esta esencia y ella le sigue cantando a las minorías. sí, pero, o sea, justamente venía esa conexión que dices tú, sale de más y realmente sus canciones y con quien empieza a conectar más Sí, y con que lo en este LGBT. dinamismo al público que Ujú. agarra, Sí, se es hace una reina gay totalmente. totalmente, que es la que ya con los que Ujú. se identifican, creo que es reina en cada desfile, Orgullo del orgullos y orgullo. demás que Ujú. hay, No, y una de ella sus siempre canciones es un himno. sí, Todos me totalmente, ¿no? miran, o sea, Exactamente. son un himno. Y vuelve a conectar con otra Ujú. audiencia, empieza este dinamismo y ahorita está posicionada ahí. Entonces, Claro. por supuesto que Gloria Trevi es un excelente caso y podemos seguirnos. O sea, la verdad es que casos hay muchos, todos exitosos, evidentemente, que han ido sabiendo manejar muy bien el dinamismo de la imagen, Ujú. pero también aquí el chiste para todos nosotros o para todos los que nos escuchan es cómo tú tienes que aprender que tú evolucionas, tu audiencia evoluciona, sus necesidades evolucionan y tienes que saberte adaptar y tienes que saberte mover para poder conectar con ellas y poder seguir vigente, Claro. si así lo deseas, en el ámbito en el que te desarrolles. Claro, y aplica en todos, en todas las Exactamente. carreras, en todas las personas. Para todos, la imagen, digamos que ahora sí no discrimina, la imagen pública es Sí. para todos, es inevitable tener una imagen Claro. y el chiste es saber cómo manejarla y cómo siempre tener un buen manejo de ella ante las audiencias a las que vamos dirigidos. Así es, Vic. Muchas gracias por este excelente episodio. de Muchas mis gracias, Pam, favoritos. por esta gran entrevista que me hiciste. Te lo agradezco mucho. Esto fue Rock and Gold, Pam, por favor. Muchas gracias por escucharnos, por vernos. Yo soy Pamela Grauri. Me pueden seguir en todas mis redes como @Pamela Grauri, pero no se olviden de seguir las redes sociales de Rock and Gold también. Síganos, coméntenos qué quieren escuchar, de qué quieren que nosotros les compartamos, de que hablemos. Y si está en nuestras manos, lo vamos a hacer con mucho gusto. Así será. A mí también sigan en mis redes sociales como Víctor Gordo AF. Nos vemos en el próximo episodio. Cuídense mucho. Hasta luego.